El día de hoy estamos compartiendo la meditación del capítulo 18 del segundo libro de Crónicas, versículos 28 al 34. Dice el texto: subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat: yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Esta es la historia entonces, el relato de la muerte del rey Acab. Es un pasaje donde vemos el desenlace de una escena de la vida de este par de hombres, Josafat y de Acab. Recordemos que Josafat era rey de Judá, el rey del reino del sur, capital Jerusalén, y Acab era el rey de Israel, rey del norte. Y según el relato y la historia, sabemos que Acab fue un rey malo, un hombre perverso, un hombre que desobedeció al Señor, que no quiso hacer lo correcto delante del Señor. Mientras que Josafat fue un hombre que temió a Dios, que lo buscó, que decidió hacer lo correcto delante del Señor. Así que hay un contraste muy marcado entre este par de hombres. En este relato, este estudio, de hecho, este párrafo 28 al 34, titula en la versión Reina Valera: Josafat es librado por Dios, pero Acab muere. Pienso que este título describe muy bien lo que ocurrió en el mismo momento, en la misma escena, en la misma historia, en la misma batalla. Un hombre es librado por Dios mientras que el otro muere. Un rey, Josafat, es librado por Dios, mientras que Acab muere en la misma batalla. Recordemos que esto había sido anticipado, había sido profetizado por Dios a través de un profeta de Dios, que iba a ocurrir, que Acab no regresaría de esta batalla, que iba a morir en esta batalla, y así fue, precisamente. El rey de Israel, Acab, se disfrazó, cuenta el relato. Él pensó que disfrazándose podía evadir su destino, que disfrazándose podía esconderse del designio de Dios. Y eso tenemos que entender que no es posible. No hay cómo esconderse de Dios. No hay cómo esconderse de los designios de Dios. Y no hay cómo huir de las consecuencias de nuestras decisiones. Acá pensó que siendo rey, que siendo poderoso, que haciendo a su manera las cosas, se iba a salir con la suya. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso está aquí ilustrado en la vida de este hombre, de este rey, que tuvo, insisto, poder, riquezas, posición, todo lo que uno pueda querer humanamente hablando, pero que todo eso no le alcanzó para librarse de las consecuencias de su maldad. Murió. Así que entonces subieron a la batalla, cuenta aquí el pasaje, y pues dice que Acab simplemente no le hizo caso al mensaje del profeta de Dios. Nosotros tenemos, los seres humanos, siempre al menos dos opciones en la vida. La opción aquí, por ejemplo, de buscar o no buscar a Dios. La opción de obedecer o no obedecer a Dios. La opción del bien y el mal. Dice en su palabra el Señor: pongo delante de vosotros el bien y el mal, la bendición y la maldición. Es nuestra elección. Y en este caso Acab eligió y pensó que disfrazándose, en el versículo 29, iba a hacer lo que a él le parecía y salirse con la suya. Él pensó que pasando desapercibido en la batalla salvaría su vida. ¿Sabes que no es así? Lo que nos puede salvar
es creer en el Señor, aceptar su gracia y hacer su voluntad, agradarlo, obedecerle. Eso trae salvación. Él se disfrazó, pero para los hombres. No hay cómo disfrazarse para Dios. Él sabe hasta lo más profundo, dice que hasta la palabra dicha en lo más íntimo, en lo secreto, nuestro íntimo pensamiento, Él así lo conoce. Cuando uno hace algo malo, cuando uno desagrada a Dios, no hay cómo esconderse. Es necesario arrepentirse, no esconderse, que fue lo que intentó Acab. Bueno, dice entonces el relato que el rey de Siria había dado una orden a sus hombres y era que todos atacaran únicamente al rey de Israel, que era Acab. Bueno, probablemente quería vengarse por las derrotas anteriores. Israel había vencido a Siria en algunas ocasiones y esa fue la orden, la decisión del rey de Siria. Y efectivamente así ocurrió. Dice que Acab se confundió entre la batalla, entre todos los guerreros de los dos ejércitos. Y de hecho, por poco muere Josafat, porque cuando lo vieron a él, que sí estaba vestido de rey, eso fue parte de la astucia, de la idea de Acab, de que Josafat se quedara vestido como rey y él no. Y Josafat fue tan inocente, y acá para lo malo, Josafat que pensó que siendo él estar vestido de rey, no le iba a pasar nada. Y efectivamente ocurrió que los soldados pensaron que él era el rey de Israel y por poco lo matan, por poco lo asesinan a Josafat en ese momento. Bueno, ¿qué ocurrió cuando los guerreros de Siria se dieron cuenta de que no era Acab? Entonces simplemente lo dejaron y eso fue un milagro. Aquí dice que él clamó a Jehová, Josafat clamó y le ayudó Jehová. Josafat es un hombre que había aprendido a quién clamar, había aprendido a quién acudir. ¿Sabemos nosotros realmente a quién clamar? Podemos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Estamos conscientes de que nuestra ayuda es del Señor, de que no debemos poner la confianza, como dice la palabra del Señor, en el valiente, ni en la riqueza, ni en la fuerza del caballo, sino en el Señor, que es el que nunca nos falla. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Qué hermosa promesa, recordemos siempre, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué hermoso, ¿verdad? En ese momento, cuando ya estaba acosado, Josafat estaba sin salida, pues encontró la única salida real al Señor, clamó a él y el Señor le respondió. Entonces desistieron de acosarlo, viendo que no era Acab. Y pues definitivamente, sencillamente, de una manera contundente, el Señor salvó a Josafat. Se llevó un gran susto, eso sí, pero fue salvado por el Señor. Tengamos mucho cuidado. Una gran lección de esta historia es la importancia de tener mucho cuidado de con quién nos juntamos, quiénes son nuestras compañías. Josafat estaba mal acompañado, fue un hombre que temió a Dios, que hizo su voluntad, que fue correcto, pero se juntó con Acab, de hecho emparentó su hijo casándolo con la hija de Acab. Qué terrible, fue un grave error que cometió indudablemente Josafat. Dice entonces el relato que de una manera aparentemente casual, aparentemente una casualidad increíble, un guerrero de Siria lanzó una flecha al azar y precisamente le dio a Acab, al rey de Israel. Y la flecha entró a su cuerpo por la única parte que no estaba protegida por su armadura. Definitivamente vemos aquí que era algo que venía de la mano de Dios. El Señor ejecutó juicio sobre el rey Acab. Amigos, familia, viene un tiempo de juicio de parte de Dios. Siempre hay la gracia, la misericordia, el Señor prolonga su misericordia, pero siempre llega el día de dar cuentas. Siempre llega el día de estar frente a la presencia del Señor y ser juzgados por Él. Bueno, ¿qué va a pasar ese día? No habrá dónde esconderse. Como aquí Acab simplemente no se pudo esconder. La historia termina diciendo que Acab murió a la puesta del sol, tal y como se lo había dicho el profeta, porque la palabra de Dios siempre se cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Acab se desangró por completo, murió, nunca regresó de la batalla como había sido anunciado por el Señor. Grandes lecciones, familia, principios muy importantes para aprender, para practicar. Necesitamos confiar solo en el Señor, necesitamos tomar la decisión de hacer lo correcto, de seguirlo a Él
cuidarnos mucho de las malas compañías y saber que no hay cómo esconderse del Señor, ni de sus juicios, ni de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Eso es lo que les quería compartir. Ha sido un gusto y les invito a orar después de esta enseñanza, que podamos asimilar, digerir en oración lo que el Señor nos ha hablado.